A comenzar el tema 3, donde vamos a ver los diferentes tipos de objetos, es decir, los diferentes tipos de datos y estructuras de datos que tenemos a nuestra disposición en R. Vamos a empezar estudiando los vectores, aunque ya hemos hecho una breve introducción a los vectores en temas anteriores. Como sabéis, los vectores no son más que una secuencia de elementos. Por ejemplo, puede ser una secuencia de elementos de texto. Por ejemplo, esta de aquí, poniendo C y abriendo paréntesis, sabéis que generamos un vector. En este caso, un vector de 3 elementos, que son 3 elementos de texto. ¿De acuerdo? Puedo almacenar este vector en un objeto que se llame mi vector, control intro, y veis como este objeto que se llama mi vector aparece en mi sesión de R almacenado, y puedo consultarlo aquí. Y aparece este vector que he generado de 3 elementos de texto, ¿de acuerdo? Podéis hacer también un vector de números, de nuevo con el operador C, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, control intro, y si ahora consulto a mi vector 2, aquí aparece este vector que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos y son todo números, 8 números. Y como veis aquí aparece mi vector 2 almacenado, este objeto que se llama mi vector 2 almacenado en mi sesión. Otra manera de generar vectores es utilizando el operador dos puntos, por ejemplo, para generar secuencias de números en un rango determinado, en este caso entre 1 y 10. ¿Veis? Utilizando el operador de los dos puntos entre dos números, genera una secuencia de números entre esos dos números, en ese rango de números. En este caso, este vector contiene 10 elementos del 1 al 10. También puedo generar secuencias de números utilizando la función sec. En este caso tengo que decirle desde qué número hasta qué número, en este caso desde 5 hasta 25, y puedo también decirle de cuánto en cuánto quiero que se genere esta secuencia. En este caso, tomando los elementos de 5 en 5. Vamos a pulsar control intro y vemos cómo se me genera una secuencia de 5 a 25, pero los números van de 5 en 5. Muy interesante esta función sec para generar secuencias. Otro ejemplo de 2 a 20 tomados de 2 en 2, de 2 en 10 tomado de 2 en 2. En este de aquí, de 2 a 20 de 2 en 2, se me genera una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos tomados de 2 en 2. En este caso, una de 5 elementos tomados de 2 en 2 entre 2 y 10, y en la anterior entre 2 y 20, ¿vale? Muy interesante esta función sec. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a generar un vector que se va a llamar v, que va a ser una secuencia entre 1 y 10. Vamos a consultar v, efectivamente conocemos esta secuencia de 1 al 10, y vamos a preguntarle por la longitud de este vector con la función length, ¿ok? Length v, y este vector tiene una longitud de 10, es decir, tiene 10 elementos. Podemos forzar la longitud de v a otra longitud diferente. Nosotros sabemos ahora mismo que el vector v mide 10, es decir, tiene 10 elementos, pero imaginaros que queremos forzar a R y decirle que no, que la longitud de v va a ser 5. Vamos a hacerlo. Vamos a consultar ahora v y vemos que v se ha acortado a 5 elementos. Al forzar su longitud, que era de 10 a que sea ahora de 5, hemos eliminado los últimos 5 elementos de este vector. Si ahora que tenemos este vector v, que ya solamente contiene 5 elementos, queremos decirle a R que fuerce su longitud a 10 elementos otra vez, veréis que ocurre que estos 5 elementos que me añade son NAs, es decir, no contienen datos. ¿Por qué? Porque nos ha forzado a una longitud de 10 elementos. Si los contáis, aquí hay 10 elementos, pero no le hemos dicho qué datos tiene que meter en estos huecos, en estos 5 nuevos huecos, ¿de acuerdo? Por eso nos ha introducido NAs, que es lo que introduce R por defecto cuando no tiene un dato que meter en un huequito. Muy bien. Vamos a ver otras curiosidades de los vectores. En este caso vamos a generar otro vector v, pero en este caso es un vector de 1 a 12, ¿de acuerdo? Es un vector de 12 elementos, longitud 12, la podemos consultar si queréis. Longitud de v, 12, efectivamente. Si quiero consultar cuál es el elemento número 12,
Pongo V, abro corchetes y entre los corchetes digo el elemento, qué posición ocupa el elemento que quiero consultar, en este caso es la posición 12, control intro, y el elemento que está en la posición 12 es el número 12. Muy bien, en la posición 5 es el número 5 y en la posición 15 es un NA. ¿Por qué? Porque este vector no contiene 15 elementos, es un vector de 12 elementos, por lo tanto en la posición 15 no hay nada, ¿de acuerdo? No hay dato. Si yo ahora le digo a R que en la posición 15 me introduzca un dato, que va a ser 30, le digo, bueno, pues el vector V en la posición 15, asígname el número 30. ¿De acuerdo? Lo asigno, consulto V y veo que efectivamente, esta es la posición 12, 13, 14, en la 15 ha introducido el valor 30, pero como he forzado que lo introduzca en la 15 y a la 13 y en la 14 no he aportado ningún dato, pues me ha introducido un NA. Si yo ahora quisiera introducir un valor en la posición 14 y quiero que este valor sea mi nombre en lugar de un número, y ahora consulto V, vemos que en la posición 14 ha introducido mi número. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las curiosidades de los vectores que os quería comentar. Como recordaréis, con la función remove puedo eliminar objetos de mi sesión de R. En este caso voy a eliminar este vector V, remove V. Veis que ha desaparecido de mi sesión. Puedo también eliminar, por ejemplo, mi vector 2. ¿De acuerdo? Lo habría eliminado. Si ahora genero otro vector V con una secuencia del 1 al 10 y lo consultamos, V del 1 al 10, también recordaros simplemente que podéis generar vectores que contengan tanto números como caracteres, es decir, como palabras o letras, y como hemos visto anteriormente hemos generado también en mi vector un vector que contenía solo caracteres, ¿de acuerdo? Bueno, no voy a continuar con las operaciones de vectores porque ya las hemos visto en el tema 1, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con otro objeto que son las listas, ¿de acuerdo? ¿Qué son las listas? Las listas son una colección ordenada de elementos, de objetos, ¿de acuerdo? Hay que pensar en las listas como si fueran árboles o esquemas, porque tienen esa forma esquemática o de estructura en árbol, donde de una rama pueden salir otras ramas, ¿de acuerdo? Podemos pensar en ellas también como en bloques construidos por otros bloques, ¿vale? La longitud de una lista siempre es el número de elementos que le hemos metido. Al igual que en los vectores, si metemos 3 elementos, la longitud del vector es 3, la longitud de la lista también va a estar compuesta por el número de elementos que hemos introducido. Vamos a generar una lista con la función list, compuesta de 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, que son 5 nombres de 5 géneros de especies de árboles. Y lo vamos a asignar a un objeto que se llama miLista. Si consultamos mi lista, aquí aparecen 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Los 5 elementos de esta lista. Y aquí con doble corchete aparece la longitud de la lista 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno de estos bloques, porque son 5 bloques, contienen dentro, en su interior, un único elemento. 1, 1, 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Vamos a consultar mi lista corchete 1, ¿de acuerdo? Poniendo esto, accedo al primer elemento de la lista. Si pongo un 2, accedo al segundo elemento de la lista. Si pongo un 3, al tercer elemento de la lista, ¿de acuerdo? Si en lugar de poner un corchete simple pongo un corchete doble, ¿veis? Ya no me aparece esta parte de aquí. Ya no estamos accediendo a este bloque completo que os señalo aquí, a este bloque, sino que estaríamos accediendo al interior del bloque, ¿de acuerdo? Espero que se entienda. Es decir, con un solo corchete, accedemos al bloque completo, con doble corchete accedemos al contenido de ese bloque, ¿de acuerdo? Son dos maneras de acceder a la lista por la posición de los elementos en la lista.
También podemos acceder a una lista por sus nombres si tiene nombres. Vamos a preguntar con la función name si esta lista, mi lista, tiene nombres. Pues no tiene. Entonces vamos a darles nombres a mi lista, como con un vector de nombres que hemos generado. Este vector va a llamarse especie 1, especie 2, especie 3, especie 4 y especie 5. Entonces digo que names, los nombres de mi lista, que hemos visto que no tiene, el resultado es nulls. Bueno, pues vamos a dárselos. Los nombres de mi lista van a ser estos 5 elementos de este vector. ¿Por qué 5? Pues porque mi lista tiene 5 elementos nada más. Ahora le pregunto por los nombres de mi lista y efectivamente aparecen estos 5 elementos. Si consulto mi lista, vemos que en la posición 1 aparece la especie 1 y dentro de esta especie 1 aparece Quercus. En especie 2 aparece Bétula, en especie 3 aparece Abies y así sucesivamente. También podemos introducirnos aquí con este símbolo, con el operador del dólar. Si escribimos mi lista dólar, especie 1, accedo al contenido directamente de esta parte de la lista. Sería equivalente a haber escrito mi lista doble corchete 1. ¿De acuerdo? Si ahora hago así y digo mi lista dólar especie 1 corchete 1 es lo mismo que esta operación que he hecho anteriormente aquí. ¿De acuerdo? La podemos de hecho borrar. Si accedo al segundo elemento, vemos que sale NA. ¿Por qué? Porque este vector que está contenido dentro del primer elemento de la lista, Quercus, solo tiene un elemento. Si yo le pregunto por la longitud de mi lista dólar especie 1, esta tiene una longitud de 1. Por lo tanto, si yo consulto por el primer elemento de este vector que está contenido en la lista, aparece Quercus. Si pregunto por el segundo elemento, me sale un NA porque no hay nada. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a continuar ahora haciendo una lista nueva de 5 elementos vacíos. ¿De acuerdo? Mi lista, 5 elementos. Les doy mis nombres. Names, mi lista, consulto los nombres y si ahora consulto mi lista vemos que tiene 5 elementos que se llaman especie 1, especie 2, especie 3, especie 4, especie 5. ¿Vale? Esto era simplemente un ejemplo para recordar algunas de las cosas que hemos visto anteriormente.